Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver el ciclo de vida de los componentes en React y también el hook useEffect que utilizaremos para ejecutar código en un punto concreto de sus ciclos de vida. Un componente en React tiene este ciclo de vida como estamos viendo en el diagrama. Primero se inicializa, es decir, empieza a existir y después se monta. Montarse significa que aparece en pantalla. Mounting es cuando se renderizan sus elementos en pantalla. Si luego modificamos alguna variable de estado, el componente se va a actualizar. Y si dejamos de ver el componente, este componente se va a desmontar o destruir, o en inglés, unmount. Bueno, pues este es el ciclo de vida por el que pasan todos los componentes. No todos los componentes van a ser destruidos o actualizados, pero si hiciéramos eso, el ciclo de vida sería el mismo para todos los componentes, sin importar cuán complejo o simple sea. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer con el ciclo de vida. Tenemos una aplicación muy sencillita, tenemos aquí el app.jsx, el componente raíz, que tiene un h1, tiene un botón, voy a poner esto un poco más grande, tiene un botón y cuando hacemos clic en este botón modificamos una variable que hemos creado que se llama showChild, una variable reactiva, que es una variable de estado que empieza como true. Y esta variable la vamos a utilizar para renderizar condicionalmente el componente child, el componente hijo, que es este de aquí. Cuando showChild es true, entonces mostramos el componente hijo. Y cada vez que tocamos este toggleChild, este showChild se pone en su contrario. Si es true, se pondrá false, y si es false, se pondrá true. Con lo que si hacemos clic aquí, ahora está false y nos renderizamos el hijo, y luego true, y luego false, y luego true. Bueno, y el componente hijo es un componente muy sencillito, simplemente tiene un div y un h2. Vale, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues lo que vamos a hacer es tratar de capturar un punto concreto del ciclo de vida de este componente. Vamos a ver si podemos capturar cuándo se renderiza el componente, cuándo se monta, cuándo se actualiza, cuándo se destruye. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues como estamos trabajando con componentes funcionales, si fuera un componente de clase lo haríamos de otra manera, pero en componentes funcionales, capturar el ciclo de vida de los componentes lo hacemos mediante el hook useEffect. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Con este hook, con esta función, vamos a poder expresar o vamos a poder ejecutar código en un momento concreto de un ciclo de vida. ¿Y cómo lo utilizamos? Bueno, pues vamos a poner aquí simplemente useEffect, que esto hay que importarlo de React, y useEffect necesita un callback que vamos a expresar en forma de arrow function. Bueno, pues este callback de aquí será el que se ejecute cada vez que este componente, que child, se renderice. Así que vamos a poner aquí un console log que diga child se ha renderizado. Perfecto. Ahora, si hacemos clic derecho, inspeccionar, nos vamos a la consola. Voy a recargar para quitar los errores. Vemos que child se ha renderizado. Voy a poner esto un poco más pequeño para que el navegador se vea mejor. Aquí, child se ha renderizado. Lo que pasa es que lo vemos dos veces. Bueno, lo vemos dos veces únicamente porque en el main.jsx estamos trabajando con el modo estricto, con el strict mode. Esto lo podemos comentar, esto ahora mismo no nos aporta nada, así que si no nos gusta ver el mensaje dos veces, simplemente lo comentamos y ahora sí que lo vemos. Bueno, esto lo podemos cerrar. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues vamos a eliminar el componente, volverlo a mostrar, eliminar, volverlo a mostrar. Vemos que cada vez que se renderiza, este useEffect, voy a poner esto un poco más grande, este useEffect se llama y por tanto se ejecuta este arrow function y sale este console log o cualquier lógica interna que tuviéramos. Pero no solo aparece, no solo se ejecuta cada vez que el componente vuelve a aparecer, sino que se va a ejecutar también cuando cualquier variable de estado se actualice. Vamos a comprobar esto, vamos a crear dentro de este componente la típica variable counter, así que const counter y set counter, y esto va a ser igual a useState, una variable de estado que empiece en 0, ¿vale? Y aquí vamos a mostrar el counter, vamos a poner aquí un h3 con el counter, y vamos a crear aquí un botón con un signo más, simplemente, y aquí cuando hagamos clic, lo que vamos a hacer es setear counter, set counter a counter más 1. Y así, ya de este modo, lo que estamos haciendo es poder modificar una variable de estado. Así que vamos a recargar la página, vemos que tiene una primera carga inicial, un primer renderizado inicial, y cada vez que hacemos clic aquí, una variable de estado se modifica
y todo el componente se vuelve a renderizar. Así que si queremos este comportamiento, si queremos capturar la inicialización de un componente, podemos hacerlo mediante este useEffect. Pero ¿qué pasa si no queremos esto? ¿Qué pasa si solamente queremos ejecutar algo cuando el componente se monte? Es decir, una única vez. Bueno, pues entonces si useEffect necesitará un segundo argumento. Así que ponemos coma después del callback y el segundo argumento va a ser simplemente un array vacío, corchetes. Vamos a recargar la página y ahora, bueno, en lugar de decir se ha renderizado, sería más correcto decir child se ha montado, porque únicamente va a aparecer esto cuando se monte. Voy a recargar para que solamente aparezca ese mensaje. Y ahora, aunque modifiquemos la variable de estado counter, este useEffect no se vuelve a ejecutar, con lo que ya tenemos otra manera de capturar una parte del ciclo de vida. Poniendo este segundo argumento, estamos capturando únicamente el montaje. ¿Y cómo podemos capturar cuando se actualiza el componente? Bueno, pues para eso está este array, estos corchetes. Aquí podemos poner dentro las variables de estado que queremos vigilar. Así que vamos a vigilar la variable counter. Y ahora, en lugar de poner child se ha montado, vamos a poner aquí la variable counter ha cambiado. Ahora vamos a volver a recargar la página, pone la variable counter ha cambiado porque, bueno, una primera vez sí que se aplica, es decir, al menos coge un valor inicial, y ahora cada vez que cambiemos el valor de counter, vemos que todo el componente se renderiza, es decir, estamos actualizando el componente y capturando esa actualización mediante el useEffect. Bueno, pues ya tenemos la inicialización, el montaje y la actualización. Ahora lo único que nos falta es la destrucción, el desmontaje del componente. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues vamos a volver a quitar la variable counter y vamos a quitar de aquí este console log, y para que algo, una función, se ejecute cuando el componente se desmonta, lo único que tenemos que hacer es devolver dentro del useEffect, return, otra función. Vamos a devolver aquí una arrow function, y esta arrow function será la que se ejecute cuando el componente se desmonte. Así que aquí vamos a poner aquí un console log que diga el componente se ha desmontado. Vamos a recargar la página. Vemos que ahora mismo no aparece nada y aunque modifiquemos la variable counter no aparece nada, pero en el momento en el que destruyamos este componente, aparece el componente se ha desmontado. Con lo que con un return dentro del useEffect ya podemos hacer uso de la destrucción o el desmontaje del ciclo de vida de un componente. Con lo que ya con un solo hook tenemos acceso a todo. Y esto lo vamos a utilizar bastante. En el próximo vídeo veremos cómo podemos utilizar useEffect para inicializar datos y hacer un fetch a una API para obtener datos para nuestro programa. Espero que esto os haya sido útil. Hasta la próxima.